que es su sabiduría. Dios es sabio. Yo dije, Dios es sabio. Y ahora Él nos invita a que imitemos también el caminar en sabiduría. Entonces, como Dios es sabio, los hijos se van a caracterizar por ¿vivir cómo? En sabiduría. Entonces, este texto dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo están caminando, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Y luego dice el versículo 16, aprovechando bien, ¿qué hay que aprovechar bien? El tiempo. Dice, porque los días, ¿cómo son? Los días están graves, están como malos los días en el mundo entero. Hay crisis por todos lados, crisis moral, crisis familiar, hay crisis económica, hay crisis, aún en la naturaleza hay crisis, ¿sí? Y luego dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, que es otro sinónimo de sabios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos ha enseñado que imitemos a Dios también en su sabiduría, ¿cierto? Se cuenta que en una ciudad de California, tenían un negocio pesquero, un negocio donde había empresa de pesca, y entonces los pescadores llegaban con el pescado y destrozaban, ¿cierto?, el pescado, y ciertas partes del pescado lo tiraban a un lado, y los pelícanos comenzaron a llenar ahí. Llegaron los pelícanos y se daban un festín. Claro, comenzaron ellos a comer todos los desperdicios que hacían los pescadores, comenzaron ellos a aprovecharlo, y entonces las aves se engordaron, ¿cierto? Se engordaron de tanto pescado que les traían los pescadores, y los residuos, los sobrados que dejaban ahí, ellos comenzaron a consumirlos y quedaron satisfechos, pero se comenzaron a volver flojos. ¿Cómo se empezaron a volver? Se empezaron, claro, no es que el trabajo de ellos es ir a pescar su propia comida, pero como ahora tenían los residuos, iban y se los pescaban y se los colocaban ahí, y entonces ellos engordaron y se comenzaron a volver flojos para el trabajo que les tocaba que hacer. Y entonces, al volverse flojos, ¿cierto?, porque ya no les era necesario pescar su propio alimento, entonces con el tiempo la industria pesquera encontró otro uso para esos residuos. Encontró otro uso para aquellos sobrados. Ahora aprovechan todo, ¿no? Ahora se aprovecha. Entonces, todo lo que comían los pelícanos ahora ya no lo tenían. Entonces comenzaron ellos a utilizar estos desperdicios, y entonces ya dejaron de tirárselas a las aves y los procesaban. Entonces ya los pelícanos ya no tenían una fuente de comida fácil. Mire, ya no tenían una fuente de comida fácil y tampoco sabían pescar. Resultado, esos pelícanos comenzaron a sufrir de hambre y muchos de ellos a morir. ¿Qué tal esa? Entonces comenzaron a pensar cómo se solucionaba esa situación ecológica, porque se estaba convirtiendo en un problema ecológico. Y entonces surgió la idea de traer los pelícanos del sur de ese estado. Y esos pelícanos del sur del estado estaban entrenados para pescar. Y entonces los colocaron en medio de ellos, de estos que se habían engordado y que tenían el trabajo fácil y que se les había olvidado pescar. Colocaron a esos pelícanos que sí sabían y los pusieron ahí.
Y entonces esos pelícanos iban al mar y pescaban y comían, y los otros comenzaron a verlos y comenzaron a imitarlos. Y cuando comenzaron a imitarlos, entonces se acabó el problema. Se fue el hambre, se fue la muerte, se fue la destrucción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo mismo nos está mandando a hacer Dios a nosotros. Sí, en este caso de los pelícanos, imitar era una cuestión de vida o muerte. Y en el caso de nosotros, los hijos de Dios, también. Por eso Dios dice que imitemos a Dios. Cuando imitamos a Dios en su amor, en su sabiduría, usted se va a dar cuenta cómo eso soluciona la muerte espiritual, el hambre espiritual, la destrucción, porque cuando lo imitamos a Él, Él es el mejor ejemplo para darnos una vida de abundancia y de bendición en esta tierra. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es importante imitar a Dios en la sabiduría. Ahora bien, miremos algo importante. Ya pasé por ahí. Sigamos. ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios le dice a los creyentes que deben vivir sabiamente? Dios nos da razones. Tenemos todas las razones del universo para nosotros vivir sabiamente esta vida. La primera de ellas, ¿sí?, es que en el momento de la salvación, todo creyente es hecho sabio. ¿Cuántos salvos hay aquí? Si usted recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, y usted está viviendo una vida donde Cristo es su Señor, entonces la palabra de Dios dice que si usted es salvo, desde ese mismo momento usted entró en el dominio de la sabiduría de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Corintios 1:30. Dice la palabra del Señor, mire, mas por Cristo, ese Él es Cristo, mas por Cristo o mas por Dios estamos vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? El que está en Cristo fue hecho sabio. Porque dice la Escritura que en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El que está en Cristo, inmediatamente que usted recibió a Cristo, ocurre un milagro espiritual. Y el milagro espiritual es que usted es trasladado del dominio de la necedad, es trasladado al reino de la sabiduría de Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Diga conmigo, en Cristo. Dígalo más fuerte, diga, en Cristo soy sabio. Eso es una gran verdad que usted debe colocar en su espíritu y en su mente. Y también debemos de promover en nuestra familia. Mi esposa en Cristo es sabia. Ahorita vamos a llegar allá, tranquilo. Mis hijos en Cristo son sabios. Dígame en algo. Y ya comienza usted a interiorizar una gran verdad. Y deja usted a un lado de estar tratando como no conviene su propia vida. Hay gente que se trata mal, ¿no? Ay, yo sí seré necio. Bueno, y hay veces que la gente se trata mal a sí mismo y trata mal a los demás. Uy, usted sí es necio, ¿no? Le dicen a los... Oído, si usted está en Cristo, Dios cambió esa identidad. La necedad no tiene nada que ver con el nuevo hombre. La nueva vida en Cristo está contenida en la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es intencional que yo le diga a usted que en Cristo usted es sabio. En Cristo usted es sabia. ¿Cuántos dicen amén, las hermanas? Ahora bien, no solamente por eso, sino que usted tiene que saber lo siguiente también.
al ser salvo, usted se convierte en el depositario de la sabiduría de Dios. Una vez que una persona es salva, una persona reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador, esa persona inmediatamente se convierte en un recipiente de la sabiduría de Dios. Claro, ya desde el cielo a usted, ¿cierto?, lo colocan como un objetivo en el cual debe derramarse la sabiduría de Dios. Qué bendición, ¿no le parece? La palabra de Dios nos enseña que en Cristo están escondidos, Colosenses 2:3, todos los tesoros de la sabiduría. Armemos el cuadro. Mire lo que dice esto. En Cristo están escondidos, ¿cuántos? No me dejen solo, ¿cuántos? Todos, ¿qué? Los tesoros de la sabiduría y del... Armemos el cuadro completo. Si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿qué le pasa a aquel que recibe a Cristo? Si recibe a Cristo, entonces esta persona se convierte en depositario también de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Wow! Hermanos amados, esto es una maravilla. Por eso recibir a Cristo debe transformar nuestras vidas. Por eso recibir a Cristo no puede quedarse en una confesión, no, se estaría perdiendo todo el contenido. Recibir a Cristo significa que mi vida se convierte en un recipiente para que todos los tesoros de la sabiduría también vengan en mi vida y se comiencen a manifestar en cada situación que yo estoy viviendo en mi vida. Que alguien diga amén a eso. Wow. Ahí está contenido el tesoro de la sabiduría en Cristo. Ahora bien, no solamente esa es otra razón, que ya con eso sería suficiente, sino que también las fuentes de la sabiduría están dentro de cada creyente. Las fuentes de la sabiduría están dentro de ¿quién? Dentro de mí, diga. Dígalo fuerte conmigo esta oración, diga, dentro de mí están las fuentes de la sabiduría divina. ¿Se bendijo así? Eso. Usted tiene que saber quién es en Cristo y qué tiene en Cristo. ¿Y cuáles son las fuentes de la sabiduría? Primero, la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una forma de decir ese texto es también que el que adora a Dios tiene sabiduría. Una fuente de sabiduría es la adoración a Dios. Entonces, cuando tú vienes a esta casa a adorar a Dios, Dios te va a dar sabiduría. La adoración es una llave que abre los tesoros de la sabiduría. Cuando tú te esfuerzas y no te pierdes la alabanza y no te pierdes la adoración a Dios, que es la primera parte del culto, tú estás usando una llave para que a través de esa adoración y esa alabanza se desate sobre ti la sabiduría de Dios. Es importante eso. ¿Cuántos dicen amén? Otra fuente de la sabiduría es la oración. La Escritura nos enseña en Santiago que dice, el que sea falto de sabiduría, pídalo a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Cuando usted ora a Dios por sabiduría, Dios va a escuchar, porque Él sabe que nos tenemos falta de sabiduría. ¿Lo creen? La oración. Otra fuente de sabiduría, según la Escritura, es, oído esto, las pruebas. Cuando usted y yo estamos pasando por pruebas, ¿sabe qué hace Dios? Usted lo primero que tiene que pedirle al Señor en las pruebas no es que lo saque de la prueba, no es que lo libere de la prueba, sino, Señor, dame sabiduría para saber qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta prueba. Dígame en algo. Tenga en cuenta eso.
A todos nos llegan pruebas y la gente, que el Señor me saque de la prueba, que el Señor me libere de la prueba, que el Señor, por favor, quítame esta enfermedad, quítame esta cuestión de familia. Y el Señor dice, no, esa no es la oración. La oración es, dame sabiduría, Señor, para aprender lo que quieres que aprenda en esta experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, no solamente eso, sino que usted tiene que saber que el creyente tiene toda la sabiduría necesaria para vivir para su Señor, pero también debe crecer continuamente en la sabiduría de Dios. Aunque tenemos a Cristo, que es nuestra sabiduría, aunque tenemos las fuentes de la sabiduría dentro de nosotros, Dios nos manda a crecer en sabiduría. Tenemos que crecer en sabiduría. ¿Sí? La sabiduría es muy importante, hermanos. Sin sabiduría no se puede vivir la vida cristiana. Empezando por eso. Es una razón inevitable. ¿Por qué? Porque comienza a volvernos, mire que el texto que acabamos de leer está mandado para los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Y sabe qué dice el texto? Dice que miremos con diligencia cómo estamos caminando. Que examinemos bien cómo es nuestro estilo de vida y que comparemos. Por eso dice, no como necios. Porque si una persona es creyente y está viviendo como necio, está negando su fe. No está siendo coherente con lo que dice ser y con lo que dice creer. Dice que nos evaluemos, que hagamos un alto y nos evaluemos cómo estamos viviendo esta vida cristiana. La estamos viviendo y dice, no como necios, sino que hay que vivirla como sabios. ¿Sí? Como sabios. Y entonces, si vivimos como sabios, estamos siendo coherentes con lo que Dios es. Si mi Padre es sabio, yo también soy sabio y voy a mostrarlo en las diferentes esferas de mi vida. ¿Sí? Ahora bien, mire dónde se aplica la sabiduría. La sabiduría de Dios, primero que todo, está aplicado en la casa. ¿Cuántos necesitan sabiduría de Dios para su casa? Yo soy uno de los que necesito. Mire, el creyente es llamado a vivir sabiamente en la familia. Es la primera esfera donde nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, estos textos que nos dicen la palabra del Señor. Proverbios 23, 24, dice la Escritura de la siguiente manera. Proverbios 23, 24. Mire lo que dice. Poquito. Eso, están pendientes. ¿Qué dice ahí? Mucho. Se alegrará el padre de quién? Del justo. ¿Y el que engendra qué? ¿El que engendra qué? Sabio, ¿qué pasará? Se gozará con él. Entonces, primera aplicación de la sabiduría, de vivir como sabios, es un llamado a los padres y a los hijos. Dice la Escritura que el que engendra un sabio se va a gozar, va a ser feliz. ¿Y qué cree usted que le pasa al que engendra un necio? ¿Se va a qué? A lo contrario, se va a entristecer, va a ser infeliz y va a tener la vida hecho pedazos. Y por eso dice la palabra, oído a esto, engendra un sabio. Pero para que un padre engendre a un sabio, ¿qué se necesita? Que el padre también esté lleno de sabiduría. Hay una ley en la naturaleza que es que las personas se reproducen según su especie. En otras palabras, si usted siembra una pepa de guama, usted no puede esperar un árbol de mango. Y esa misma ley aplica a la vida espiritual. Si un hombre no toma en serio la sabiduría de Dios para levantar a sus hijos,
esa misma ley de la naturaleza que él tiene se va a reproducir en sus hijos. Por eso la palabra engendrar no solamente habla, ¿sí? Porque eso que sería como una suerte, ¿no? Decir, ay, a mí me gustaría engendrar sabios y sabias. No, pero no es tanto así. No es tanto que un hombre le coloque la esperma a su mujer y de ahí va a salir. No, no es tanto eso. Es la palabra engendrar significa producir, formar. Los padres que forman hijos sabios van a gozarse con ellos. Van a ser felices con ellos. Y van a evitar lágrimas innecesarias con ellos. Y van a proteger su descendencia y la armonía de su casa porque engendraron y formaron y se dedicaron a formar hijos sabios. Por eso el llamado a los padres para el campamento de los niños. ¿Sí? Las personas hay veces me dicen, uy, pastor, pero eso está como caro, ¿no? 80,000. Pues más caro le sale a uno cuando tiene hijos necios. Diga yayay. Más caro, más triste, más doloroso, más angustioso. Por eso todo lo que usted tenga que hacer para conectar a sus hijos con Dios y con el reino de Dios, inviértale. 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 No deje, ay, que los niños hoy, el domingo, los muñequitos de la televisión. No, papito, no, mamita, si me toca que darles un premio después del culto, se los doy. Pero vamos todos a buscar de Dios, porque yo quiero hijos sabios en mi casa, porque Dios me ha hablado que si se levantan hijos sabios, yo más adelante voy a vivir tranquilo, voy a vivir feliz, voy a tener mucha alegría y me voy a gozar con los triunfos de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y oro a Dios para que tu descendencia se forme como una descendencia sabia. Porque el otro cuadro también es verdad. Porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el otro texto, por favor, ¿sí? Nos dice también la palabra de Dios, ¿cierto? Que hubo una historia. La historia es la de Jacob y sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Y sabe qué dice la historia? Que 10 de los hijos de Jacob lo engañaron. Le mintieron con respecto a José. ¿Se acuerda que José tuvo un sueño y ellos lo envidiaron? Y como no lo querían, entonces lo vendieron. Y fueron y le dijeron a su papá que las fieras lo habían matado, lo habían devorado. Y claro, el papá, dice el texto, dice la escritura, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Mire, él guardando luto porque le mintieron, porque lo engañaron. Los hijos necios entristecen a sus padres, traen dolor a sus padres. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que Jacob había hecho un buen trabajo con José. Jacob había hecho un buen trabajo con José. Y la palabra de Dios dice que José, a pesar de que estuvo fuera de la casa, un día reconocieron quién era José. En Génesis 41, donde dice la palabra de Dios, dice, y digo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué bueno, hermano, que en las familias hayan hijos sabios. ¿Sí? Un grupo lo hizo entristecer, pero hubo uno que le salió sabio, lo formó bien. Hermanos amados, aprovecha tus hijos. Si uno de ellos no dio la talla con lo que tú le enseñaste, no cometas el mismo error con el siguiente hijo. No cometas tu mismo error, no lo repitas. Si hijos mayores no respondieron a tu amor y a la enseñanza y tienes la oportunidad de criar a otro, métele todo lo de Dios a ese otro. Supervísalo.
Porque si uno te trajo lágrimas, el otro te va a traer gozo, te va a traer felicidad y te va a traer bendición en tu vida. Son oportunidades de Dios. Y José fue un ejemplo. Y mire lo que dice Génesis en un texto cuando ya se desarrolló toda la historia completa. Dice que entonces se encontró otra vez José con su padre. Y cuando se encontraron, dice, y Josué unció su carro y vino a recibir a Israel, a su papá, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿De qué eran esas lágrimas? Eran lágrimas de felicidad. Dice la palabra de Dios que llegó un momento donde Dios manifestó el texto que vimos. ¿Sí? El texto es que José era un hijo sabio y él desarrolló un proyecto de vida. Y aunque Jacob no lo sabía, llegó el momento en que Dios los unió nuevamente. Y a pesar de que habían estado separados 21 años, Dios los volvió a unir. Y Jacob o Israel, que pensaba que había perdido a su hijo, Dios se lo devolvió. Dios es un Dios que devuelve lo que está perdido. Dios es un Dios que restituye lo que se ha perdido. Lo que es sabio no se pierde, ello regresará y tú te encontrarás con ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando se encontraron, se gozaron juntamente de que el sueño de Dios se hubiese cumplido en ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo te bendigo en el nombre de Jesús y oro a Dios en esta hora y alcanzo a tus hijos donde quiera que estén y oro a Dios para que los libere de toda necedad. Todo espíritu de necedad se va fuera en el nombre de Jesús y oramos para que entre en ellos espíritu de sabiduría. Y en el nombre de Jesús, esos hijos que Dios nos ha dado se levantarán como hijos sabios que nos traerán gozo, alegría y felicidad. Los sellamos con esa oración en el nombre de Jesús. Y todos dicen, dele aplausos al Señor si usted lo cree. Gloria a Dios. Pero entramos en un terreno un poco más escabroso. Y es el matrimonio. ¿Cuántos creen que la sabiduría de Dios se necesita para el matrimonio? Y bastante. Estábamos en el viaje y decía un hermano, uy, pastor, en el matrimonio uno sí necesita del fruto del Espíritu, ¿no? Digo, de todito el fruto del Espíritu se necesita en el matrimonio. A todos, ¿no? Y de sabiduría. Dios quiere que vivas como sabio dentro de tu matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 14:1? Dice la Escritura, la mujer sabia, ¿qué hace? La mujer sabia edifica su casa. ¿Y qué hace la necia? La necia con sus propias manos la echa a perder, la derriba, la deja caer. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Sabe cómo Dios ve a la mujer que está casada? Dios la ve como una ingeniera de la familia. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Edificar es un término de construcción. Para edificar se necesita un plano. La mujer sabia necesita un plano divino, un diseño de Dios. Los ingenieros para construir necesitan estudiar esos planos, para que lo que vayan a construir no se les venga encima, no se les vaya a caer. La mujer sabia estudia los planos de las funciones que le corresponden como esposa, que le corresponden como madre. ¿Sí? Está ahí pendiente. Dios las ve como ingenieras, como constructoras de la familia. La mujer sabia levanta su matrimonio, construye su matrimonio y no lo derriba con sus propias manos. La mujer sabia sabe que hay materiales buenos para la construcción. La mujer sabia sabe que Dios le puede mostrar cómo levantar su matrimonio caído, cómo restaurar su matrimonio, cómo
encender el matrimonio. Ella tiene de Dios, y si tiene sabiduría, Dios le va a mostrar cómo es para no perder su matrimonio. Entonces no es solamente: Señor, cambia a mi esposo, Señor, bendice mi matrimonio. Dios te dice del cielo: sí, ya te oí, ya te escuché, pero ahora quiero que te llenes de sabiduría. Sé sabia. Construye con los materiales adecuados. Construye con sabiduría tu relación de pareja. Constrúyela con amor. ¿Sí? Y entonces la gente dice: ¿cómo se construye? La mujer, ¿cómo construye eso? Pues la Biblia nos enseña. Todos nos quedamos en lo que dice Proverbios 31 de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y gloria a Dios, porque la iglesia está llena de mujeres virtuosas. Pero no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Hay una mujer que describe la palabra sabia que se encuentra en todo el libro de Cantares. Tenemos que transicionar a las mujeres de la iglesia de Proverbios, transicionémoslas a Cantares. Porque la mujer de Cantares era una mujer amorosa, una mujer detallista, era una mujer que expresaba su amor por su esposo, que lo honraba, que construía fervorosamente su construcción apasionada por su esposo, por su amado. Y comenzó la mujer de Cantares, consiguió unos materiales que necesitamos con urgencia en nuestros matrimonios. ¿Sí? Pero mire, la necia con sus manos la derriba. ¿Sabe que hay otro texto más fuerte todavía? Dice la palabra, vamos al estudio, dice: la mujer necia, o sea, la mujer insensata, es alborotadora, primero que todo. ¿Cómo es la mujer necia? Alborotadora. Otra versión dice turbulenta. Y ahí pregúntese algo, ¿sí? Que le han sacado chistes a eso, ¿no? ¿Por qué será que a la mayoría de huracanes les colocan nombre de mujer? Viene Irma, viene María. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Y hay una respuesta. Le preguntaron a un niño, ¿no? Un niño inocente. Le dijeron: ¿sabe alguno de ustedes por qué a los huracanes se les colocan nombres de mujer? Y el niño contestó, dijo: yo sé, porque primero entran frío, y después que entra un frío, empieza a darle vueltas a los que están a su alrededor, y después se llevan todo. Se llevan la casa, el carro y los hijos. Pero ¿esa quién es? ¿La mujer qué? ¿Estamos hablando de la mujer qué? Necia. Yo no estoy hablando de las mujeres que están aquí. Las que están aquí son sabias. Yo dije: las que están aquí son sabias porque están en Cristo, y la sabiduría de Cristo está en sus corazones, y ha empezado una transformación en su matrimonio. Las necias son así, alborotadoras. Pero también dice que la mujer necia es simple. ¿Cómo es la mujer necia? Simple. ¿Qué significa la palabra simple? Sin sabor, insípida. ¿Se ha comido usted algo simple? A usted le puede llegar a servir una lasaña, o le pueden servir un plato bien bonito, con las medidas correctas, pero si está simple, ¿a qué le sabe? A nada. La mujer necia es simple, deja que la simpleza se apodere de su corazón, y entonces con su esposo se vuelve simple.
se vuelve sin sabor, se vuelve insípida. ¿Sí? Los besos, las caricias, la intimidad, todo se vuelve simple. Y entonces, claro, después se pierde el tipo, ¿cierto? Y claro, dice que no sabía nada. Es decir, que ahorita entramos con los hombres, las mujeres están, pero el pastor, ¿qué? ¿Nos la va a montar hoy o qué? Tranquilas, vamos por partes. Todos tienen su pedazo de torta aquí. ¿Sabe cómo es la mujer necia, alborotadora? Es simple. ¿Y qué más? Ignorante. Uy, Padre Santo. ¿Sabe? Es ignorante. ¿Qué es ignorante? Una persona sin conocimiento. Una de las cosas que Dios nos está mandando, hermanas amadas y hermanos amados, los casados, y algunos dirán, pastor, pues yo no estoy casado, ¿para qué me habla eso? Es tiempo de aprenderlo desde ya. Si hay un curso que la gente debe hacer, yo por lo menos soy profesor de teología en el colegio, y a los de 10º y 11 les voy a enseñar una materia que se llama curso prematrimonial. Pero ¿por qué si no se van a casar todavía? Porque eso hay que aprenderlo muchísimo antes de casarse. Eso hay que aprenderlo. Y dice que la mujer necia es ignorante. ¿Qué significa eso? Que no le importa conocer cómo mejorar su relación de pareja. Es desinteresada, no se mete un libro. La mujer necia le gusta leer revistas, sí, de farándula, de vestidos, de zapatos, pero nunca se ha metido un libro de cómo le enseña a tratar a su esposo y mejorar su relación. Es ignorante. Es ignorante porque debe de saber que el matrimonio tiene etapas. Y que cada etapa es un desafío donde debe haber sabiduría para uno no quedarse atrapado en el pasado. Debe conocer, ¿sí? Por eso si hay una materia que nosotros los casados debemos de estar todavía cursando, es la de mejorar nuestros matrimonios. Es de conocer cómo un hombre o cómo una mujer siente, cómo es necesario. Cómo yo puedo expresar amorosamente, cómo yo puedo bendecir a la persona que Dios me ha dado. Y no una persona ignorante, ¿cierto? Es una persona que no le gusta el conocimiento. Ay, no, así se casó él conmigo, así me quedo. ¿Sí? Y no le importa mejorar, aprender cómo se satisface con amor el corazón de su esposo, cómo se mejora. Hay que aprender. En cambio, las mujeres sabias son todo lo contrario de eso. Las mujeres sabias no son alborotadoras. Las mujeres sabias son prudentes, son calmadas. Las mujeres sabias no son simples. Son mujeres que tienen gracia de Dios, que tienen chispa de Dios. Las mujeres sabias están aprendiendo no solamente de su profesión, de cómo ser mejores empresarias, de cómo ser mejores profesionales. Las mujeres sabias se meten un librito de cómo mejorar su relación con su esposo y están aprendiendo de parte de Dios con humildad cómo se mejora el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Yo bendigo los matrimonios que ya están y los que se van a venir. Y en el nombre de Jesús quebranto todo espíritu de necedad en contra de los matrimonios. En el nombre de Jesús, todo espíritu turbador de simpleza y de ignorancia se rompe. Y en el nombre de Jesús le damos paso a la sabiduría de Dios en los matrimonios. Sabiduría para edificar nuestra casa y para que avance para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Démosle aplausos a Dios. Él es el Dios que nos da sabiduría para cada etapa de nuestras vidas. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña también con el hombre. ¿Sabe qué dice? Primero que todos, los hombres sabios
Dios los protege. ¿Sí? Ay, Dios me está hablando, dirá un hombre aquí. Yo sí sabía, porque es que tengo ganas de hacérsela a esta. Ese es pensamiento necio. El sabio dice: no, es la mujer que Dios me dio y vamos a luchar y vamos a trabajar para mejorarlo. Porque ¿qué hace? Dice, mire lo que dice Proverbios. Vea, y me quedé ahí, ¿no? Proverbios 2, versículo del 10 al 17 dice: cuando la sabiduría entrara en tu corazón, hombre de Dios, dice la Escritura, y la ciencia fuere grata a tu alma. Dice la Escritura, entonces la discreción te guardará. Dice, te preservará la inteligencia, protección. ¿Y de qué? ¿De qué tengo que protegerme? Bueno, dice, para librarte del mal camino. Cuando seas tentado al mal camino, la sabiduría que entró en ti te va a librar. Y te va a librar de los hombres que hablan perversidades, de amigos que nutren con cosas malas tu corazón y tu mente. Y como lo dice el versículo 13 también, dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. La sabiduría, cuando entra en el corazón de un hombre, comienza, hermano, a alejarse de malas amistades. Amistades que comienzan a decirle: una canita al aire no tiene ningún pecado. ¿Sí? Una vececita que usted se la haga a su esposa, ella no se va a dar cuenta. La sabiduría, cuando entra en el corazón de un hombre, le dice: no me conviene esta amistad, no me conviene ese consejo, no me conviene ese tipo de asociación, porque dice también que se alegran haciendo el mal. Yo conozco hombres que viven con sus mujeres, que cuando están con ellas están felices, están dándoles una cara, pero luego cuando están con sus amigos, amigos perversos, malos, entonces se alegran haciendo el mal, se alegran pisteando a otra, se burlan, se mofan de las esposas. Eso no es sabio, eso es necio. Que se huelgan en las perversidades del vicio. Cuando entra la sabiduría de Dios, el hombre comienza a tener el poder para quitar vicios. Amén. ¿Y qué más? Dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, la sabiduría de Dios. Pero ¿sabe qué más? Dice la Escritura, serás librado de la mujer extraña. Cuando entra la sabiduría de Dios al corazón de un hombre, es librado de las mujeres extrañas o raras que vienen a querer capturar tu alma, a querer reducir, a querer meterse en el matrimonio, a querer meterse a quitarle el esposo y el padre a unos hijos. La sabiduría nos libra de las mujeres extrañas. La sabiduría le coloca un detector a uno de mentiras. Uno sabe cuando una mujer le está hablando desde su corazón y cuando una mujer le está tirando los perros para engañarlo. La sabiduría dice, con ese hueso a otra parte. El hombre necio que dice, me la eché, yo sí soy de buena, ¿no? Ay, la mujer extraña, papita pa'l loro, venga para acá, que esto con una buena salsa de tomate queda. ¿Sabe qué dice? Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, de la mujer ajena, la mujer que no es tuya. ¿Sí? Estaba un líder, ¿no? Iba el líder y un supervisor, como decir un pastor, iba el pastor por una calle y se encontró a uno de sus líderes y le dice a su líder, oiga, hoy le toca que predicar a usted, ¿no? Y el líder se asusta y dice, ¿qué? Sí, hoy le toca compartir la palabra a usted. Y entra en crisis, ¿no? El líder y dice, Dios mío, yo voy a ensayar el sermón.
Y entonces se va para allá, para un campo, y dice, uy, por aquí no hay nadie quien me vea, pues yo voy a ensayar el sermón. Y entonces allá hay un matorral al frente de él, y él comienza a ensayar el sermón y dice, bueno, amigos y amigas, Cristo les ama, y el amor de Dios, es muy grande, pero también el Señor te llama a arrepentirte. Tú que tienes a la mujer ajena, tú que estás adulterando con esa mujer, tú que te acuestas con esa mujer que no es tu esposa, arrepiéntete porque hoy es tu oportunidad. Y termina el sermón. Y si alguien de aquí quiere recibir al Señor y arrepentirse, levante la mano. Él está ensayando su sermón cuando del matorral salió uno así. Yo me quiero arrepentir. Y se asustó el líder y salió corriendo. Lo pilló en el matorral. ¿No? En el mundo sin Dios, tener mujeres es normal, y entre más mujeres, más hombre es. En el reino de Dios, el más hombre es el que es capaz de mantener una sola mujer, desde que se casa hasta que la muerte lo separe. Eso es lo que Dios muestra en su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es clave en nuestras vidas. Se da cuenta que la sabiduría de Dios no es una cuestión práctica. La necesitamos. Quiero terminar en otra esfera que Dios me puso en el corazón, que la gente necesita sabiduría. Y es que el creyente es llamado a vivir con sabiduría o sabiamente en el manejo laboral y financiero. Quiero terminar ahí. Usted y yo necesitamos sabiduría para manejar nuestras labores y nuestras finanzas. ¿Sí? La necesitamos. La sabiduría de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Dice, las riquezas. Diga conmigo, riquezas. Usted se va a dar cuenta que en la Biblia la sabiduría está muy acompañada de riquezas. Cada vez que usted lee la Biblia y donde aparece sabiduría, parece que la sabiduría atrae las riquezas. Dígame en algo. ¿Sí? Y donde usted lea en la Biblia que aparece la palabra necio o necedad, al ladito aparece la palabra pobreza. ¿Sabe qué dice este texto? Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es su infatuación. ¿Qué significa ese texto? Ese texto significa entonces que a los que tienen la sabiduría de Dios, Dios les permite alcanzar dos clases de riquezas. Las riquezas espirituales, que son las más importantes. ¿Cuánto lo creen? Las riquezas espirituales. ¿Cuáles son esas? El amor es una riqueza. El gozo es una riqueza. La satisfacción de la vida es una riqueza. ¿Sí? Las riquezas espirituales, dice, están con la persona sabia. Pero la palabra de Dios no niega que la persona sabia, a través de la manifestación de Dios en su vida, también va a tener recursos materiales. También le va a llegar recursos que van a estar manifestados en bienes, en dinero, en un salario, en posesiones, en una empresa, en un carro, en una casa. Al sabio le va a venir eso, al necio también. Dígame algo. A todos, usted ve el mundo y a todo el mundo le llega eso, pero hay una gran diferencia entre el sabio y el necio. En el manejo. En el manejo. ¿He oído esto? El sabio se centra en valores y prioridades espirituales. El sabio, sí, es una persona que
sabe que sus valores y sus riquezas espirituales son más valiosas que las materiales. Él entendió ya eso. Por eso, sí, con el respeto lógicamente de muchas actividades que se llevan a cabo un día domingo, una persona sabia, así como usted dice, yo quiero riqueza espiritual, y viene y se congrega por encima de algo material. ¿Sí? ¿Oído a eso? El necio tiene las cosas más importantes de la vida en el último lugar. Para el necio lo espiritual no vale. Para el necio lo espiritual está en el último lugar. Para el necio lo espiritual no tiene influencia. ¿Sí? Para el necio tiene sus valores y prioridades en el orden inverso, los tiene trastornados. Entonces valora más las cosas materiales que las cosas espirituales, y sacrifica las riquezas espirituales yendo en pos de las riquezas materiales. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios dice también el apóstol en un texto, primera de Timoteo 6, no me acuerdo bien el versículo, dice la escritura que las personas que codician quedan enredados, ¿sí?, en codicias necias. ¿Cómo son las codicias? Necias, engañan. De las personas hay veces que solamente se dedican a las: yo quiero tener casa, yo quiero tener carro, yo quiero tener dinero, yo quiero tener eso. Las personas se enfocan en eso, pero la palabra de Dios dice que quedan enredados en esas codicias necias y que al final eso los lleva a la destrucción. Por eso, 1 Timoteo 1:9 dice la palabra de Dios eso ahí, pero en el versículo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, ¿cómo las llama Dios? Dios, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción. ¿Y qué más? Qué fuerte esa palabra. ¿Sí? Fuerte esa palabra. Dios dice eso, que las personas que solo se concentran en eso, al final se hunden, son dañosas, se hunden en destrucción y pérdida. Pero sigamos. Dios me dijo que repitiera esto que dije el jueves, y es lo siguiente. Oído a esto: los sabios, mire, este es el camino del sabio. Los sabios obtienen tres cosas que son riquezas. Los sabios obtienen conocimiento, obtienen nuevas habilidades y obtienen dinero. Pastor, pero hablar de dinero aquí, ¿no? Dios habla que el que es sabio, Dios le va a permitir tener recursos. Entonces el sabio se dedica a alcanzar conocimiento, ¿sí? Por eso usted está aquí, porque el Espíritu de Dios lo está moviendo a recibir conocimiento de Dios. Por eso eres impulsado a tener conocimiento en tu matrimonio, en una profesión, en una tarea, en un oficio, conocimiento. Pero el sabio también desarrolla habilidades, nuevas habilidades. El sabio sabe que si está con Dios, él puede desarrollar nuevas habilidades. Amén. Y el sabio también, Dios le va a permitir tener dinero, un salario, un sueldo, y Dios desde el cielo va a ver qué hace con él. Si lo administra bien, Dios dice en su palabra que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. ¿Qué dice Proverbios 10:14? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El sabio alcanza algo y lo preserva. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. El sabio y el necio puede ser que reciban algo, pero el sabio lo conserva. El necio lo malgasta, lo desperdicia, no lo sabe administrar.
¿Sabe qué dice el otro texto? Dice el proverbio también, el siguiente dice, no, el otro texto. Gracias. Tesoro precioso y aceite hay en la casa ¿de quién? El sabio. El sabio tiene tesoro, tiene valores, tiene aceite, tiene provisión. Mas el hombre insensato, ¿todo qué? Todo lo malgasta, todo lo disipa, todo lo maladministra. Entonces hay una gran diferencia. Oído, el camino del sabio: uno, alcanza conocimientos, habilidades y dinero. Una vez que los alcanza, los conserva. Una vez que los conserva, porque él dice, no, esto me costó mucho a mí, esto me costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿yo cómo lo voy a malgastar? ¿Sí? Uno se queda aterrado. Las personas, hay veces que trabajan por ejemplo, en construcción. Uno ve ese trabajo tan duro, hermano, que es hacer las paredes, el cemento y todo, y uno ve muchos de ellos que reciben su salario de 15, 20 días de estar al sol, de estar al agua, de estar quebrándose las uñas y todo, y en 3 horas se tiran todo el salario. Y entonces la gente dice, no, es que Dios le dio coronita de oro a unos y a otros nos dejó desamparados. ¿Será eso verdad? Dios a todos nos da un recurso y nos mide. Dios nos da un recurso. ¿Sabe cómo empezó esta iglesia? Los diezmos y las ofrendas de esta iglesia eran 3,000 pesos. Y con 3,000 pesos yo tenía que pagar un arriendo de 600,000 hace 20 años. ¿Hace cuánto? 600,000 pesos hace 20 años. ¿Era plata o no era plata? ¿Y hoy qué es? Hoy no es nada, ¿no? ¿O si es plata? Claro que sí es plata. Me tocaba con 3,000 pesos pagar arriendo 600,000, pagar servicios 100,000 y pagarle la comida a 5 misioneros. Más o menos la suma es 1,500,000 por mes hace 20 años. ¿Eso era plata o no era plata? ¿Es plata hoy? ¿Y cuánto entraba en la iglesia? Entraban 3,000 pesos. ¿Cómo hace uno con 3,000 pesos para pagar un valor de 1,500,000? Bueno, interesante el ejercicio, ¿no? Y aquí sí entramos a Ezequiel, porque ¿sabe qué dice la palabra? Que la sabiduría le ayuda a uno a multiplicar los recursos. No solamente los obtiene, no solamente los conserva, no solamente los usa para la gloria de Dios, sino que los multiplica. Dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Versículo 5, dice la escritura, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. ¿Qué hace la sabiduría? Multiplica las riquezas. Yo necesito, usted necesita sabiduría para que eso poquito que le está llegando un día, Dios le dé sabiduría para multiplicarlo. Ahora, ¿cuánto entra en las iglesias? ¿Cuánto entra por la radio, por el colegio? Y todo eso se administra para la obra de Dios. Yo hay veces me aterro. Todo esto empezó con 3,000 pesos. Todo esto. Pero ¿sabe dónde estuvo la gracia? La gracia no estuvo en que yo era muy hábil. La gracia no estuvo en que yo era, no, la gracia estuvo en que Dios nos da sabiduría y Él multiplica lo poco y lo vuelve mucho. Él multiplica lo escaso y lo lleva a la abundancia. Él es el que le da sabiduría, porque en Cristo Él nos ha hecho sabios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Pero está la parte negativa. Ojo, porque una vez que uno pasa por el proceso y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Déjeme el texto.
Tenga mucho cuidado. Dios te va a bendecir. Dios te está dando y te dará mucha sabiduría, y con esa sabiduría vas a alcanzar conocimientos, vas a conseguir habilidades, vas a conseguir recursos, pero ten cuidado de llegar a enorgullecerte y a enaltecerte y pensar que eres tú. Ese es el peor error. Llegar a pensar de que fuiste tú. Fui yo el que levanté esta empresa. Fui yo el que levanté esta iglesia. Fui yo el que levanté. Cuando una persona dice eso, está entrando en un terreno de enaltecimiento y por lo tanto pronto será su caída. Por eso que cuando Dios nos dé sabiduría en tu trabajo, dice en tus contrataciones, cuando comience la sabiduría de Dios a brotar en tu corazón y en tus labios y en tu mente, resolviendo problemas, haciendo nuevas opciones, nuevas alternativas, la sabiduría te va a volver un hombre y una mujer innovadores, creativos, y va a poner la empresa a otro nivel, el negocio se va a llegar a otro nivel. Entonces tú puedas llegar a decir, entonces eso no lo hice yo, eso lo hizo Dios con su sabiduría en mí. Por lo tanto, la gloria y la honra solo le pertenecen a Él. Solo suyas son, porque a Él le pertenece por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar. A ver. Dios dice que miremos cómo estamos caminando, si necia o sabiamente, de que nos revisemos. Tenemos todo para vivir esta vida de una forma sabia. ¿Resistimos al espíritu de la sabiduría o lo aceptamos y lo hacemos parte de nuestra vida, de nuestro andar, de nuestro vivir? En todas las áreas, ¿ven? Tú necesitas sabiduría como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo. ¿Sí? Como hijo necesitas, pero también como emprendedor. Tú que estás emprendiendo un colegio, una universidad, un negocio, tú que eres una persona de emprendimiento, necesitas sabiduría. De que nunca las cosas materiales reemplacen las espirituales. De que Dios te dé sabiduría para alcanzar conocimientos, nuevas habilidades, nuevos recursos. Dios lo puede hacer con tu vida. Y yo soy un testimonio, y muchos de los que están aquí son testimonios de esa gracia de Dios. Por eso testificamos de eso. Amén. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que por favor nos ayude a vivir con sabiduría. Padre celestial, tú eres el único y sabio Dios. Tú eres el único y sabio Dios. De ti proviene la sana sabiduría, la verdadera sabiduría. De tu boca viene la sabiduría de lo alto. Y a medida que escudriñamos las sagradas escrituras, tu espíritu nos imparte sabiduría del cielo. Dígale gracias, Señor, porque al venir a este lugar no venimos a perder el tiempo, sino a recibir de la sabiduría de lo alto. Dígale gracias porque me has hablado. Tú me has hablado con tu palabra. Me has mostrado cómo puedo vivir sabiamente en mi vida espiritual, en mi vida de familia, en mi vida social, en mi vida económica. Tú estás interesado en bendecir todas las áreas de mi vida. Tú conoces mis necesidades. Tú conoces mi necesidad espiritual, mi necesidad en la familia, mi necesidad también social y mi necesidad financiera. Y tú estás interesado en llevarme a un nuevo nivel. Por eso te doy gracias. Dígale, Señor, el único y sabio Dios. Tú, Señor, eres mi Padre, diga, mi Padre sabio, portador de todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento que es provechosa. Dígale: Señor, en esta hora yo vengo a reconocer, una vez más dígalo, vengo a reconocer que estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, diga: tengo la sabiduría de Dios. Dígale: en Cristo soy sabio. Diga una vez más, dígale al Señor estas palabras, dígale: yo te pertenezco. Yo no le pertenezco a una religión, no le pertenezco a un hombre, no le pertenezco a una denominación. Diga: te pertenezco a ti, Señor Jesús. Y si estoy en Cristo, he sido hecho sabio. Diga: acepto mi identidad como un hijo sabio de Dios. En este día renuncio, dígalo, en el nombre de Jesús, a todo espíritu, a toda identidad de necedad que se haya construido en mi corazón, en mi mente, en mi carácter, en mi estilo de vida. Diga: renuncio a eso, lo echo fuera de mi vida. Diga: y hoy abro la puerta para que mi vida se construya bajo la sabiduría de Dios. Diga: tu palabra me dice que todos los tesoros de la sabiduría de Dios ahora están en mí, porque Cristo está en mí. Diga: Señor, permíteme que esos tesoros de sabiduría salgan, fluyan en mi mente, en mi alma, en mis palabras, en mis acciones, para resolver todos los problemas y los desafíos que estoy enfrentando. Diga: en el nombre de Jesús, en este día, diga: yo pido al Señor que me dé sabiduría en la familia. Danos sabiduría, Señor, a nuestros padres. Dale sabiduría para que los padres levanten hijos sabios, engendren hijos sabios, formen hijos sabios. Padre, haz que brote la sabiduría, haz que fluya la sabiduría en cada hombre de Dios, en cada mujer de Dios, que como padres cumplamos bien esa misión de levantar hijos sabios, levantar hijas sabias, como dice tu palabra, para que un día nos gocemos y seamos felices con ellos al ver su caminar, al ver la toma de sus decisiones, al ver sus caminos. Seamos, Señor, felices con ellos. Digan: esta hora alcanzamos a todos los hijos, alcanzamos a toda descendencia que haya quedado atrapada en la necedad, que esté enredada en el espíritu de la necedad. Ahora mismo diga: por la sangre de Jesús. Si usted tiene el nombre de su hijo, si usted tiene el nombre de su nieto, si usted tiene el nombre de algún familiar que esté pasando por esos momentos, por favor dígalo con nombre propio ahí donde usted está. Señor, colocamos esta vida delante de ti. Hoy oramos, Señor, para que tú vengas con tu poder. Libéralo del dominio de la necedad. Sácalo del dominio de la necedad y tráelo al reino de la sabiduría de Dios. Tráelo. Dígale: yo llamo a esa persona, yo la llamo para que salga del reino de la necedad y venga al reino de la sabiduría de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, a todas mis hermanas, dale sabiduría para edificar la casa. Señor, dale a cada esposa sabiduría para edificar, para construir. Dale ingenio divino para construir su relación de pareja, para construir su función como esposa, como madre. Trae sabiduría, un nuevo nivel de sabiduría en lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae palabra, trae unción, trae, Señor, sabiduría al corazón de la mujer de Dios, al corazón de la esposa. Señor, en el nombre de Jesús, para que ella construya, para que ella levante, para que ella edifique su hogar, su familia, en el nombre de Jesús.
Y en este día, todo espíritu, toda cultura de necedad que se haya implantado en la mujer de Dios, en el nombre de Jesús se deshace. Se deshace ahora mismo todo temperamento que se haya distorsionado. Toda mujer turbulenta, simple e ignorante, se deshace. En la mujer antigua, la mujer de la vida pasada, se quebranta de cada mujer en el nombre de Jesús y le da paso a la hija de Dios, a la mujer sabia, a la esposa sabia, en el nombre de Jesús. Cada mujer transiciona de ser una mujer virtuosa a ser una mujer amorosa en el nombre de Jesús. Se quebranta toda inhibición, se quebranta toda limitación en el nombre de Jesús. En la autoridad de la palabra colocamos delante de ti a cada varón, cada hombre que está aquí presente, que se haya casado, Señor, y que esté a punto de casarse, que se está preparando para esa gran labor de familia. Pedimos que entre la sabiduría de Dios en él. Pedimos que entre esa sabiduría que guarda, que preserva, Padre, esa sabiduría de Dios, Señor, que libra a cada hombre de malas asociaciones, de malos consejos, de hombres perversos. En el nombre de Jesús, la sabiduría de Dios que entra en el corazón para librarlo de la mujer extraña, para librarlo de la mujer ajena a los propósitos de Dios. Libra, Señor, que entre esa sabiduría al esposo, para que el hombre esposo sea comprensivo con su esposa, para que sea caballero con su esposa, para que sea, Padre Celestial, tierno con su esposa. Oramos por la sabiduría de Dios en el hombre, Señor, para que tú la formes desde ya, Señor. Y oramos por la sabiduría aplicada a nuestros emprendimientos. Danos sabiduría, Señor, para manejar nuestras labores. Dale sabiduría, Señor, para que siempre tenga por mayor estima y por mayor valor las riquezas espirituales. Señor, que entre esa sabiduría en tus hijos y tus hijas. Todo emprendedor reciba esa sabiduría, para que siempre tenga presente que más importantes son las riquezas espirituales que las materiales. Pedimos esa sabiduría. Levante sus manos a Dios. Pedimos sabiduría de Dios sobre el corazón de tus hijos y de tus hijas, para que esta sabiduría nos impulse a alcanzar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevos recursos de parte de Dios. En el nombre de Jesús, la sabiduría de Dios sobre el pueblo del Señor, para que nos ayude a conservar lo que Dios nos ha dado, para que nos ayude a mantener lo que Dios nos ha dado. Sabiduría de Dios para usar lo que Dios nos da para la gloria de Dios. Sabiduría de Dios sobre el corazón del pueblo. Sabiduría de Dios para multiplicar. Levante sus manos al Señor. Sabiduría para multiplicar los recursos que Dios nos da, así sean pequeños, así sean pocos. Sabiduría de Dios venga sobre el corazón y la mente de los hijos y las hijas de Dios. Sabiduría que trae creatividad, que trae innovación, que trae resolución de problemas. Sabiduría de Dios para diseñar estrategias. Sabiduría de Dios para hacer diseños nuevos en cada uno de sus oficios. En el nombre de Jesús, sabiduría de Dios. Y ante todo, Señor, que cuando toda nuestra vida cambie y sea transformada por tu sabiduría, nosotros, Señor, desde hoy te damos la gloria, desde hoy te damos la honra. Líbranos del orgullo, líbranos de creernos que fuimos nosotros, líbranos de creernos que somos nosotros, Señor, y ayúdanos siempre a reconocer que es Cristo en nosotros el que nos ha dado sabiduría, el que es sabiduría y el que fluye bajo la sabiduría. Por eso levanta tus manos y dígale al único y sabio Dios. Dígale: sea la gloria, sea la honra y el honor
al único y sabio Dios, toda honra y todo honor y toda alabanza. Diga, porque tú, Señor, estás transformando nuestras vidas con tu sabiduría. Dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Y toda la gloria de Dios cuando dicen amén. Amén y